Buenas tardes y paz de Cristo a todos los que nos sintonicen. En esta ocasión me da gusto saludarles una vez más para llegar a ustedes con una clase más acerca de el discipulado 1. A la vez pasada miramos la clase de la fe y el arrepentimiento. ¿Cuál es la conexión entre la fe y el arrepentimiento y por qué algunos detalles del arrepentimiento que miramos? Esa fue la primera parte. Ahora vamos a mirar la segunda parte de la misma lección, la fe y el arrepentimiento, parte 2. Para ello tenemos un texto memorial que dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Este es el texto memorial, como hemos estado repasando estas lecciones, cada día al empezar, cada lección, tenemos un texto memorial, algo para memorizar. Así que les animo que le den una repasadita y dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Bueno, la vez pasada miramos acerca de por qué el arrepentimiento, por qué es necesario, miramos 2-3 puntos por ahí importantes que ustedes lo pueden repasar en la lección anterior. Aquellos que se han perdido ahí en Facebook, que no encuentran la lección, lo pueden encontrar en el canal bajo mi nombre, José Carlos Obeso, en YouTube. Ahí están todas las lecciones, se lo repito para aquellos que no hayan oído, podemos decir, este comercial, ¿verdad? Y si les sirve y encuentran provecho, ahí pueden ustedes tomar ese provecho. Bueno, quiero repasar un poquito de la lección pasada, el punto de que hablamos acerca de la soberanía de Dios. En una parte dijimos que la soberanía de Dios era algo que a veces gente confunde o no entiende y dice, si Dios es soberano y Él hace todo lo que Él quiere y nada más lo que Él quiere, entonces nosotros, el humano, somos como títeres simplemente viviendo la vida que Él quiere que vivamos, como alguien preprogramado, alguien que está jugando un papel en una película y tiene que seguir las instrucciones que el guión le marca, que el director ha marcado para cada actor. Y gente me ha dicho a mí así, pues Dios es soberano, Él así lo quiere, pues nosotros vivimos la vida como sea, Él tiene ya todo programado. Y algunos cristianos se van también para pensar que la salvación es algo predestinada. Bueno, la vez pasada hablamos un poquito acerca de cuál es la conexión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. ¿Cuál era la conexión entre estos? Bueno, Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, Él gobierna las historias, Él marca la historia como Él quiere, Él lo tiene todo programado, porque para el Señor el futuro, la profecía es simplemente para el Señor la profecía, lo que es del futuro, es simplemente el tiempo por adelantado. Así que para Dios no hay sorpresas, Él conoce todo lo que estamos pasando, lo que nos sucede. Para Él no hay sorpresas. Entonces, con eso en mente, decimos, bueno, entonces ya tiene todo arreglado, volviendo a decir lo mismo. ¿Qué tiene que ver el hombre o cómo es que entra el programa de libre albedrío que le dio al hombre para escoger? Bueno, el hombre tiene, digamos, fulano de tal, nació en 1950 y luego hay una rayita ahí en medio y luego tiene la otra fecha donde falleció. Falleció en el 2000 o lo que sea, ¿verdad? Esa rayita de en medio es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos dominio del día en que vamos a nacer ni el día que vamos a morir. Todo ser humano tiene sus días marcados. Dios los ha contado, dice que desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que el día de que llegue nuestro final, Él aún nuestros pensamientos los tenía marcados cuando todavía no existían, todavía ni ellos. Cuando no existían nuestros días, Dios los tenía marcados. Entonces, por decirlo de esa manera figurativa, es esa rayita en medio, ¿verdad? De una fecha, una rayita y la otra fecha. Esa rayita es lo que nos corresponde a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad
de responder o no responder al amor de Dios, responder a su palabra, entender y reconocer la autoridad de las Sagradas Escrituras de parte de Dios, como lo tenemos escrito, como Cristo vino y murió por nuestros pecados, es nuestra responsabilidad aceptarlo o rechazarlo. Dios dice, tú lo puedes aceptar, lo puedes rechazar, esa es tu decisión que yo te di. Entonces, pero ¿cómo es entonces que la soberanía de Dios entra en acción? Bueno, entra de cuando tú naciste a cuando tú moriste. Podemos figurarlo de esta manera para entender un poquito así. Vamos a decir, cuando la gente se embarca en un crucero. Ustedes saben esos barcotes grandotes que tienen como 12, 14, 15 pisos y pues en unos pisos van las maquinarias, otros van los dormitorios del personal, que son como 500 hasta personas que van de personal ahí, entre quienes atienden el barco, los mecánicos, los cocineros, etc. Pero la persona que se embarca en ese crucero, dentro de ese crucero, tiene un límite para moverse. Se puede levantar a la hora que quiera, nadie se lo impide, él decide, puede levantarse, ir allá a la cubierta, al mero arriba, caminar allá arriba, disfrutando la vista del mar o asustándose si hay rayos, o lo que haga. Entonces, es su decisión. Los restaurantes están abiertos 24 horas, usted va y dice, pues quiero un pedazo de pizza, quiero una torta, café, usted vaya, lo que quiera. Hay diversiones, ahí le dan un menú, a usted le dan una lista del contenido y cada día dice, este día va a haber fulano show, va a venir fulano artista, va a haber unos cómicos acá van a presentar lo otro, acá hay algo cultural, etc. Entonces usted mira y usted escoge a dónde quiere ir, a qué hora quiere comer, hay esa facilidad, hay diferentes restaurantes, hay también un buffet donde usted vaya a agarrar lo que se quiere. Bueno, todo está arreglado para que usted se mueva dentro de ese barco. Hay tiendas, es una ciudad flotante, como quien dice. Entonces usted va y escoge, pues ahora quiero ir a la tienda a ver qué encuentro, etcétera, etcétera. Quiero que me den un masaje, hay alberca, usted va y quiere echarse un clavadito ahí, usted va. Bueno, este tiene un amplio movimiento dentro del barco. Entonces, podemos figurar de esa manera, esa es su libre albedrío, dónde va a ir, dónde va a parar, qué show va a ver, lo que va a hacer, como le estaba diciendo. Lo que usted no tiene control es sobre el destino del barco. Ese lo tiene Dios. Si no, pues lo tiene el capitán, él va dirigiendo. Ni aún así. Porque, vamos a decir, el Titanic, que todos conocen la historia del Titanic, salió la gente muy contenta haciendo fiesta y que este barcote, dijo por ahí el que lo crió, el primer tipo de esa embarcación grandísima, dijo, está tan poderosa que se atrevió a esta persona a decir que ni Dios lo podía hacer nada a ese barco. Qué falacia, ¿verdad? Qué expresiones tan más arrogantes y, por no decir ignorantes, de no entender que hay un Dios que está en control de todo. El barco fue y pegó contra ese támpano de hielo y ahí quedó. Miles de gentes ahí fallecieron. Entonces, yo como pasajero no tengo el control de eso. Tengo el control de dónde voy a ir cada día, hacer mi programa, pensar lo que quiero comer o no quiero comer, o qué show quiero ver, o lo que yo quiera hacer. No hay problema. Ese es, podemos decir de una manera figurada, mi libre albedrío. Ese es mi libre escoger, es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que yo escojo? Eso es lo que quiere decir. Pero la destinación final no la sabemos. Puede ser que no llegue a la desgracia, como hay tantos viajeros que han ido en barcos y se han vuelto con bien, ¿verdad? Qué bueno, que han disfrutado, hemos disfrutado de esas cosas que hemos tenido oportunidad por ahí. Pero vamos a decir que la Pitágora de vuelo, de tránsito, las nudos como se marcan en el agua que va a recorrer el barco al día, tiene el capitán marcado en tal día vamos a estar en tal punto, en tal día vamos a estar en otro punto, vamos a parar en tal ciudad y vamos en tal puerto, etcétera, etcétera. Pero de repente, pues saben que hay una tormenta muy fuerte, no podemos pasar, es mejor quedarnos acá, esperar que se pase para no atravesarnos por ahí, etcétera, etcétera. Ahí ya cambió el programa. Eso está fuera del control de los pasajeros, aún fuera del capitán, porque el que manda las tormentas y las controla es Dios. Entonces,
ahí se muestra la soberanía de Dios. Y se muestra en la manera también figurada, como le explicaba yo, ese lapso que nosotros tenemos para escoger dónde, cuándo y cómo, qué es lo que queremos hacer. Y así es, Dios nos da ese lapso de nuestra vida, nos enteramos de las cosas de Dios y escogemos, para mí son tonterías, no me importa, yo quiero mi vida vivir así, yo estoy haciendo dinero, no estoy haciendo, estoy luchando. Bueno, un sinfín de cosas que el humano nos involucramos. Naturalmente son cosas materiales, pero en ocasiones ponemos énfasis a las cosas materiales más que a las cosas de Dios. Entonces, ahí es donde entra ese papel y podemos tener un poquito de concordancia o un poquito de conexión para entender o reconciliar la soberanía de Dios con el libre albedrío del hombre. Entonces, en el libre albedrío del hombre está el conocer de su palabra y arrepentirse. Alguien dirá, ¿pero de qué? Yo recuerdo en mi juventud, yo me crié en estas cosas del evangelio, pero yo le decía a mi abuelita, pues, ¿arrepentirme de qué, jefa? Pues yo no he matado a nadie, yo no he robado. Bueno, me agarraron, pero usted sabe, una cosita por ahí, pedí un dulce, lo que sea. Entonces, me daba yo que mi vida no era de consecuencia, una buena vida, y decía, no creo. Pero el arrepentimiento viene a la indiferencia de lo que Dios hizo por nosotros, el regalo que vino a darnos a través del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias para el ser humano, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto era el hombre. Entonces, mientras que uno no entienda las cosas, mientras que uno no comprenda, vivimos una vida indiferente. Está bien, Dios está en los cielos. Y decía un patrón mío allá en Ciudad Obregón, de apellido Vallejo, decía, pues como dijo Jesucristo, ahí los dejo. Que abuse el más abusado, ustedes saben, del otro. Era su idea, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que hacer lo que podamos, y hay que tener cierto nivel de moralidad, pero la pregunta es, ¿la moral de quién? Porque para unos su nivel de moralidad es uno, para otros es otro. La pregunta es la moral de quién. Entonces, aquí entra en juego lo que la palabra de Dios nos dicta. Y venimos, y como explicamos la otra vez, acerca del arrepentimiento, ahora vamos a ver más en sí qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que a muchas personas les parece ofensivo, o me parecía a mí, que había aprendido de esas cosas de pequeño, me parecía, ¿arrepentirme de qué, no? ¿Qué es el problema aquí? Entonces, para algunas congregaciones que mantienen pues su membresía, para no ofender mucho, ya no hablan del arrepentimiento, es algo que, no, eso es ya un poco va rumbo al fanatismo, está bien con que venga la gente y se reúna y pues den su cooperacha, ¿verdad? Ustedes saben. Bueno, pero el arrepentimiento del creyente, de acuerdo a la Escritura, sigue siendo una clave muy principal en la conversión de cada creyente. La gente se arrepiente cuando los atrapan, cuando los descubren, cuando los agarran. Ay, ¿por qué lo hice? Pero resulta que se ven libres del problema y lo vuelven a hacer. Entonces no es verdaderamente arrepentimiento, es un pesar porque los agarraron. Bueno, por eso me arrepiento, porque me agarraron. Pero en términos bíblicos, el original de arrepentimiento viene de una palabra griega, que según los expertos en el idioma, dice que se dice metanoia. Y esta palabra tiene el sentido de que la persona al arrepentirse cambia de camino. Como si vas para el norte, de repente te arrepientes y te devuelves contrariamente hacia el sur. Cambias radicalmente tu manera de pensar, cambias radicalmente tu manera de actuar, cambias tu conducta en general. Entonces, en términos teológicos, el arrepentimiento es una regeneración espiritual dada por Dios para restaurar la imagen que el hombre perdió cuando la primer pareja en el jardín del Edén pecó. Y por haber pecado se quebró, se apañó, se oscureció esa imagen a la que Dios crió al hombre. Dice que lo crió a su imagen y semejanza. Cada hombre, cada persona, cada ser humano, cada mujer, por supuesto, cada uno de los seres humanos, cargamos la imagen de Dios, porque dice la Escritura que Dios nos crió a su imagen y semejanza. Pero esa imagen quedó
borrosa, como cuando está un espejo borroso y no se mira bien la imagen. Eso es ahora el reflejo que nosotros reflejamos por el pecado, por la maldad. Aunque parezcamos muy bien y haya unos más guapos que otros por ahí, otros más feitos, pretitos y como ahí hemos salido, pero de todas maneras la Escritura dice que cada ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el arrepentimiento es una regeneración que cuando el hombre viene a tomar cuenta de ello, en su ser se va restaurando día con día la imagen de Dios a través de estar en contacto con Él, en la oración, en el aprendizaje de su palabra, estar creciendo en el conocimiento espiritual. El arrepentimiento es algo que, si usted lee los evangelios, va a mirar que frecuentemente Jesús habla del arrepentimiento. Entonces, tenemos en Mateo 3:2 que dice así, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús empezó su ministerio de predicación, de 3 años y medio, cuando él salió después de la carpintería de su padre José, y salió a predicar, él empezó a hacer énfasis, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Dice otro texto también, dice en Marcos 1:15, dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Fíjate, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Buenas nuevas es otra palabra, como dijimos hace rato, para evangelio. Crean al evangelio, en las versiones un poquito más antiguas, esta más moderna. Dios habla hoy, dice, crean en las buenas nuevas. Estas expresiones la encuentra usted a través de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Jesús enfatiza la necesidad de arrepentirse. Arrepentirse, un cambio radical. Si ustedes leen Lucas 19, 1 y 10, ahí les pongo la cita, está un poco larga, nomás les marco la cita ahí para que ustedes la apunten. Lucas 19, 1 al 10, ahí encontramos la historia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un hombre que trabajaba, él era judío, pero trabajaba, por decirlo así, con el departamento de impuestos de Roma. Un hombre odiado, ustedes saben, ¿a quién le cae bien un inspector de impuestos que viene y le pone ahí, no, pues que este año vas a pagar más? Y ustedes saben, pues no le cae bien a nadie, ¿verdad? Bueno, este hombre era considerado como un tipo de traidor para los judíos porque trabajaba con Roma. Entonces, un día él, pues, miró la necesidad de su salvación. Y por ahí él esperó a Jesús, se subió en un árbol porque dice la Escritura que era un hombre de baja estatura, aquí entre nos chaparrón. Entonces, este hombre se subió a este árbol y desde ahí Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, desciende porque voy a ir a tu casa. El Señor conocía el corazón de este hombre y fue a su casa. Llegando a su casa, él se sintió honrado, oyó el mensaje, se arrepintió radicalmente y dijo, al que he defraudado, le voy a pagar y le voy a restaurar más todavía. Fue un cambio radical. Él dejó su amor al dinero, su amor a ese deseo de tener más y más y más. Entonces él dijo, al que he defraudado, los impuestos a veces cobraban de más, los inspectores, saben cómo por ahí se las arreglan los inspectores del gobierno. Bueno, entonces él dijo, yo le pago al que he defraudado 4 veces tanto. Y se puso al servicio de la comunidad, se puso al servicio para poder ser y demostrar su arrepentimiento, una manera radical en que el hombre se arrepintió. Ahí les encargo la historia, Lucas 19, 1 al 10, la pueden leer con calma y miren todos los detalles mejor de lo que yo se les conté. Bueno, esto podemos ver que el arrepentimiento es algo muy radical. Después continúa de los evangelios el libro de los Hechos y las cartas escritas por los apóstoles, llamadas en términos cristianos las epístolas. Otra palabra para cartas. Y ustedes pueden ver al ir leyendo el Nuevo Testamento en total, la necesidad de arrepentimiento. Aún Jesús marcó el arrepentimiento para los religiosos de su tiempo.
aquellos que confiaban en sus buenas obras, aquellos que confiaban en su religión, que habían heredado de sus padres y tenían todo en regla y todo lo hacían muy bien, sus rituales, todo lo llevaban muy bien. Jesús les manda esta reclamación. Y dice así en Mateo 19:3. Vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es muy importante notar esta escritura y lo que el Señor nos está diciendo. Los religiosos de su tiempo y también nuestro tiempo, nos descuidamos, podemos caer nosotros también en esos parámetros, en esa área, en que el Señor nos reclame simplemente que practicamos religión y que hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos ciertos rituales y todo está bien. Pero esto muchas veces trae una autojustificación. El humano siempre anda buscando justificarse. Desde que crecimos, vamos creciendo de niños, todo el tiempo, yo no fui, no, que ¿quién quebró el azúcar? ¿Quién tiró? Yo no fui, fue Panchito, yo no fui. Y todo el tiempo nosotros queremos buscar desde chiquitos, es la condición adámica, es lo que heredamos de Adán. Todos los seres humanos tenemos una herencia de Adán, por eso es que el pecado se va pasando de uno a otro, porque todos lo traemos. Entonces, eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Esa naturaleza vieja, esa naturaleza caída que heredamos de nuestros padres por sangre, lo heredamos. Que sean nuestros padres buenos, malos o feos, lo heredamos todos. Bueno, entonces el Señor le reclama a estos religiosos y ustedes pues también, se autojustifican, están muy bien. Y él dijo, no vine a buscar justos. Justos en el sentido que ellos estaban justificando. Dijo, he venido a buscar a los pecadores, aquellos que reconocen de su pecado, porque es muy necesario el reconocimiento del pecado para llegar al arrepentimiento. Bueno, vamos a mirar enseguida los elementos del arrepentimiento. 3 puntos importantes. En primer lugar, la comprensión del pecado. Cuando decimos la comprensión del pecado es entender la dimensión de lo que es el insulto, la ofensa a Dios de vivir una vida en pecado. Muchos decimos, no, pues yo no soy tan malo como fulano, no soy tan malo como fulana, y esa es nuestra excusa. Pero Dios no nos ha llamado a andarnos midiendo con nadie, nos ha llamado a medirnos con Él y solamente con Él. A Él le tenemos que dar cuentas. Entonces nosotros debemos llegar al entendimiento de mirar qué terrible es el pecado. Isaías 59:2 nos dice de esta manera. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Qué expresión, ¿verdad? Del profeta Isaías que dice, son los pecados, son sus maldades los que han llevado a que Dios no los escuche. Usted dirá, bueno, entonces, ¿es que Dios, si yo soy pecador, no me escucha? Sí te escucha, sí te escucha. Pero esa expresión se la está dando a personas religiosas que se autojustifican y que Dios ha cerrado sus oídos a su oración por causa de esa autojustificación y no ponerse en lugar del reconocimiento del pecado para saber que soy pecador, porque Dios dice que soy pecador, yo tengo que reconocer y estar de acuerdo con Dios. Esto es lo que es confesión. Confesión es estar de acuerdo con Dios. ¿Eres pecador? Señor, si tú lo dices, tú sabes mejor, yo soy pecador. Y buscar el remedio a eso. Enseguida tenemos el siguiente punto, la convicción del pecado. Convicción del pecado. Llegar a un punto de ser convicto y decir, soy pecador. No decir, no, pues sí soy, pero con una explicación. Nada explicación. Soy pecador, punto. Dios dice, todos han pecado y están fuera de la gloria de Dios. Dios dice eso, yo lo creo, lo que Dios dice. Entonces, cuando uno llega a esa convicción de haber fallado a Dios, uno siente un sentimiento de tristeza, un sentimiento de ser indigno delante de Dios. Para ello tenemos a 2 de Corintios, capítulo 7, 9 y 10, que nos dice así. Sin embargo, me alegro
no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Claro está la escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo se está refiriendo a una carta que le mandó a los Corintios, a la iglesia en Corinto, reclamándole de ciertos pecados que estaban practicando, mal práctica de la Santa Cena, desprecios entre los hermanos, y habían practicado la congregación varias cosas que no iban de acuerdo a la fe que ahora tenían. Como ser humano, pues, todavía hay esas fallas, aunque se arrepienta, uno tiene que ir aprendiendo cada día cómo mejorar su vida. Los corintios, en la congregación en Corinto, estaban practicando muchas cosas fuera de orden. En la primera carta, Pablo les reclama, y ahora en 2 Corintios, que tiene una reacción favorable, él le dice, me alegra que se entristecieron. No me alegra que se entristes, pero me alegra que se entristecieron con la tristeza de Dios. Ahora llegaron al arrepentimiento. Y hace un contraste entre el arrepentimiento de Dios y el arrepentimiento del mundo. Dice, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La persona en el mundo se entristece y se entristece y se entristece. Y llega el momento que no hay consolación para ellos. Gente que muere de tristeza. Porque la tristeza del mundo es lo que produce. Pero cuando estamos en Dios, la tristeza produce arrepentimiento, ese sentimiento de pena, de haber ofendido al Creador. Y entonces nos arrepentimos y Dios viene y nos da consolación para que nosotros seamos mejores. Así que está eso en el lado de la convicción del pecado. La convicción, ¿verdad?, del pecado trae tristeza de haber ofendido a Dios. Entonces, por eso, a veces dirán, bueno, ¿por qué los evangélicos lloran? Bueno, llega un sentimiento tan profundo de saber que hemos ofendido a Dios y viene esa tristeza, pero Dios trae la consolación en esa tristeza y la renovación de la mente y de la persona. ¿Ok? En tercer lugar, el reconocimiento sincero. Cada individuo debe reconocer que es pecador, admitir con sinceridad que ha ofendido a Dios y entender que sin el perdón divino no tenemos entrada al reino de los cielos. Estamos completamente perdidos. El Salmo 51, 3 y 4 nos dice de esta manera: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando la persona viene al conocimiento de la palabra y empieza a leer y a leer la palabra, a veces pues lo juzgan a uno de fanático. ¿Por qué lees tanto la palabra? Bueno, cuando uno entiende por qué la lees, pues es una carta de mi Dios, es una carta que viene del cielo, una carta de mi Creador. Y pues yo amo a mi Señor, yo estoy enamorado de Jesucristo. Y pues lógicamente leo sus cartas. Eso es lo que es. Cuando el novio y la novia se encuentran lejos y la novia se la pasa ahí checando el correo a ver que si ya llegó carta. Y hey, no viene carta para mí. Ustedes saben cómo pasa en las familias si llegó carta. Bueno, ahora ya no, los mandan por texto y no hay problema, nadie se los para. Pero cuando llegaban por correo, allá andaban haciéndole enojar a la novia. No llegó nadie, se les comían un rato para hacerles atinar. Pero por ahí pasé yo viví esos tiempos. Y, pero la novia está ansiosa, el novio está ansioso de ir de su amado. Por eso es que el cristiano verdadero que ha llegado al arrepentimiento y ha entendido las cosas de Dios, que esta es la palabra de Dios, pues la lee con frecuencia para poder estar enterado cómo acercarse más al amor que Dios nos da. Dios nos amó primero, nosotros haremos bien en corresponder a ese amor. Entonces, en este caso tenemos aquí al rey David. Esto lo escribió el rey David. Él cometió errores, pecó ante Dios, se arrepintió y él vino al reconocimiento y dijo: estoy completamente convencido, estoy completamente convicto, estoy completamente en reconocimiento. He pecado y mis rebeliones están delante de ti. He hecho lo malo.
delante de sus ojos. Cuando uno entra en ese acuerdo con Dios, eso es lo que es en realidad el arrepentimiento, entrar en acuerdo con Dios. Entonces, cuando uno se expone a la palabra, va cambiando la idea de uno mismo, porque es como si usted está todo medio sucio de la cara, anda todo despeinado, bueno, los que se peinan, ¿verdad? Ustedes saben. Ah, y va a un espejo que está todo borroso, no le dice cómo está, se da una miradita, estoy bien, porque el espejo borroso, pues, ¿qué le reveló? Pero si usted limpia ese espejo y lo va limpiando, y cada vez está más limpio, usted dice, mira, ay, oye, mira nomás cómo ando, todo lleno de grasa, lo que sea, y mira cómo estoy, mi ropa, etcétera. El espejo le revela la realidad. Entonces, el espejo tiene que estar limpio. Cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos preocupamos por leerla, en nuestra opinión estamos bien, pero al llegar y mirarnos en el espejo de la palabra, que también hay escritura para esto, dice que es como un espejo, la palabra. Cuando viene y se mira en ese espejo, entonces va entendiendo más y más la realidad de lo que en verdad yo soy. Va entendiendo uno que, pues no estoy a la medida, la palabra, no doy la medida. Y entonces, al mirarse en ese espejo, el Señor viene y nos da limpieza. El Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Qué tremendo, ¿eh? La palabra limpia, aparte de ser un espejo, la palabra limpia. Entonces enseguida miramos los efectos del arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento es sincero, se refleja en el alma de la persona, su mejoramiento de conducta, de hecho, de conducirse, sale a flote. El pecador, cuando llega a un verdadero arrepentimiento, ya no espera ser descubierto. Él va y confiesa. Él confiesa porque está en verdaderamente arrepentido. No está esperando que lo descubran para que lo acorralen y digan, no, pues ya me la comprobaron, ya qué voy a hacer, ni modo, lo reconozco. No está esperando eso. Él va y confiesa de su propia cuenta porque está sinceramente arrepentido. Confiesa y se aparta. La Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, este va a ser el que va a alcanzar misericordia. Muy importante, confesión y apartarse. Entonces la persona, el pecador, cuando viene y confiesa, el siguiente punto es apartarse. Apartarse. Dice la Escritura, vamos a mirar Hechos 3:19. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Cuando la persona entra en arrepentimiento, entra en un descanso. Vienen tiempos mejores. La persona se quitó una carga de encima. Y el escritor dice que es lo que tenemos que hacer para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos mejores, tiempos de descanso de parte del Señor. Enseguida miramos 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. La confesión trae limpieza, la confesión trae pureza, porque trae el perdón de Dios y trae la limpieza de Dios para nuestro ser espiritual. Él se encarga de esto. Romanos 10:10 nos dice la siguiente manera. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Podemos ver entonces que tiene que haber un reconocimiento en el corazón de la convicción del pecado, el reconocimiento de que somos pecadores, llegar al total conocimiento que necesitamos un Salvador. Eso se recibe, se hace en el corazón, pero enseguida se lleva la confesión vocal, la confesión verbal. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se reconoce para salvación. Se compromete uno. Su dicho, su palabra, lo compromete a uno. Así que podemos ver, la fe y el arrepentimiento, podemos decir, son dos caras de la misma moneda. Tenemos que tener fe en un Salvador, porque
al tener fe en Él, Él nos dice, la necesidad del arrepentimiento, primero es la fe, porque si no hay fe no puede haber arrepentimiento. ¿De qué? Yo no necesito nada, yo estoy bien, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero cuando hay esa fe, lo lleva al arrepentimiento para abandonar el pecado y seguir como Dios quiere que nosotros vivamos. El apóstol Pedro nos dice de esta manera en 1 Pedro 2:25. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo que los cuida como un pastor que vela por ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno viene, la Escritura nos marca de esta manera, como una oveja que salió del redil. Una oveja es un animal indefenso, una oveja es un animalito que es torpe, está expuesto a caer en manos del lobo, en manos del devorador. Y cuando sale el redil, pues andamos desviados. Pero cuando venimos a Cristo, dice que Él es nuestro pastor, el que cuida, el que vela por nosotros. Así que esto es lo que quiere el Señor de nosotros, que tengamos esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que la palabra nos dice. Sin fe no podemos agradarle. Él nos ama, pero no hay ese agrado de tenerle a Dios. No le agradamos. Así dice la palabra. Entonces es necesario que nosotros hagamos la fe, combinarlo con el arrepentimiento para llegar al conocimiento de la palabra de Dios y seguirla. Entonces, para terminar, el último verso nos dice de esta manera. Isaías 55, 5, 6, 7. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras que está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, y vuélvanse al Señor, y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Cuando dice busquen a Dios, no es que Dios se perdió. No es que Dios anda extraviado por ahí que mientras que lo pueden encontrar, siempre está cerca. Pero como son nuestras iniquidades en las que nos alejan de Dios, nos va alejando más y más, nuestra mente, nuestra conciencia se va cauterizando. Cauterizando quiere decir como cuando le sale un callo a uno en una mano. Usted sabe, cuando uno empieza con un pico y pala y nunca lo ha hecho, pues le salen las ampollas. Pero usted le sigue dando, le duele, pero el otro le hace un callo ya, usted le da, no le causa problemas. Bueno, en la conciencia pasa lo mismo. Cuando la persona peca y peca y peca, la mente, la conciencia, perdón, mejor dicho, es cauterizada, es encallada, le sale un callo, ya no le hace nada. Por eso fíjense que los malvados que andan ahí matando gente afuera, les da igual. Bueno, malos van a contar, ya dejan de contar. Terrible, porque su mente está, su conciencia está cauterizada. Es lo que nos dice la Escritura. Así que, mientras que Él pueda ser hallado, mientras que ustedes están en esa ternura de conciencia, busquen a Dios, acérquense a Él, que deje el malvado sus caminos y el perverso deje sus ideas, sus pensamientos, sus razonamientos, que lo deje por un lado y que se acerque al Señor porque Él va a tener compasión de ustedes. Vuélvanse a Dios, que en Él es generoso en perdonar. Bueno, esta es la lección, la conclusión de la lección, la fe y el arrepentimiento. Así que vamos a parar ahí y después regresaremos con la siguiente lección, mediante Dios. Antes de despedirnos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios por la bendición a cada uno de sus hogares. Así que les voy a pedir con todo respeto ahí, inclinen su hogar donde se encuentran y vamos a pedir a Dios esta bendición. Padre Divino, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Pase lo que pase, tu bondad es siempre, Señor, la que se manifiesta, porque tú eres el que está en control de todas las cosas. Y lo que pase, tú estás, Señor, haciendo tu voluntad. Y nosotros, como buenos siervos tuyos, queremos, Señor, sujetarnos a tu voluntad. Como dijeras tú cuando estabas allá pidiendo al Padre en esos días antes de tu tormento, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. En esta hora, Señor, te queremos rogar por aquellos que se encuentran sufriendo por diferentes razones
necesidades materiales, necesidades de salud. Que tú extiendas tu mano, Señor, y tengas a bien manifestarte. En ti esperamos, Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador y no hay nadie como tú. Favorece, Señor, a aquellas personas que nos sintonizan. Trae a su hogar una bendición. Trae a su hogar, Señor, ese favor del cielo. Y que puedan entender que aunque las cosas parezcan ir mal, Señor, tú eres especialista en sacar bien del mal. Porque tu palabra dice que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te ruego esa bendición para cada hogar, para cada casa. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana.